Muy buenas tardes, querido público, queridos estudiantes, comunidad de la Universidad de Guayaquil y la sociedad. Bienvenidos al tercer día de la Semana de la Ciencia de la Universidad de Guayaquil 2021. Es un honor, es un grato compartir el día de hoy con un invitado internacional por la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, que nos van a ofrecer el tema los dispositivos pedagógicos e investigadores en el aseguramiento de la calidad de la titulación. Pilas a todos esos jóvenes, las propuestas que se nos vienen. Damos paso a la doctora Erika Figueroa, del equipo de este gran proyecto de la Facultad de Filosofía. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, querida Tania, al equipo de la Semana de la Ciencia. Agradezco por la participación y la oportunidad de tener este equipo maravilloso trabajando en este FCI 042, y también a miembros de Red IDEA como el doctor Jonathan Samaniego y Jorge Loaiza, que está a punto de ingresar a nuestra sala. Tenemos como invitado especial a nuestro querido doctor Jorge Noro, de Argentina. Él obviamente es una eminencia en el tema de filosofía, pedagogía, es nuestro mentor en el doctorado en la Universidad de Rosario y otras universidades prestigiosas. Le damos paso a él para que nos desarrolle esta temática previo al ingreso de las temáticas de FCI 042. Doctor, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias Erika y el equipo que luego dio la autorización. Esperemos estar a la altura de las circunstancias, sé que ustedes están en esto trabajando desde hace mucho y bien. Yo voy a aportar lo poco que se me puede haber ocurrido desde aquí para ver si uniendo fuerza a la distancia podemos construir entre todo, que es la mejor manera, esos aprendizajes y esos conocimientos que toman mucha vitalidad. Yo titulé la exposición como Educación, Lenguaje y Pensamiento atravesados por la tecnología, y puse el futuro, me parece que más que una escuela, para una educación que dialogue con los lenguajes de nuestro tiempo. Y se me ocurrieron decir algunas ideas que seguramente después tal vez podamos debatir con los colegas o con los alumnos que hagan todas sus preguntas. En estos tiempos hemos instalado el concepto de tecnología educativa en todos los niveles, y la tecnología en general, como un componente imprescindible en el proceso de enseñanza, porque lo suponemos capaz de despertar y garantizar los aprendizajes de todos los estudiantes. En el pasado, la didáctica, presente especialmente en los niveles obligatorios del sistema, lo involucraba todo. Había que tener didáctica, no tecnología educativa. Los maestros de antes decían, con didáctica se arregla todo. Y había más didáctica, cuanto menos, más pequeños eran los sujetos, y cuando uno llegaba a la universidad prácticamente la didáctica desaparecía. La didáctica universitaria es de tardía aparición en el campo teórico. La tecnología educativa alude al conjunto de procesos de enseñanza y de aprendizaje que tienen en cuenta principalmente los recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos como forma de obtener una educación más efectiva, un instrumento, un recurso. Por lo tanto, la tecnología educativa trabaja con el diseño de diversos útiles, instrumentos, documentos, soportes, materiales que suelen utilizar los profesores y los alumnos con fines pedagógicos. El 2020 en todo el mundo fue una muestra de estos recursos que sustituyeron prácticamente otros formatos de enseñanza. Esta categoría de abordaje y de análisis incorporada en estos últimos 50 años permite revisar la historia de la educación y las prácticas escolares para comprobar, esto es curioso, que aunque no hubiera tecnología educativa, a lo largo del tiempo siempre existieron recursos tecnológicos, porque se veía que era necesario acompañar principalmente la enseñanza que estaba a cargo de los maestros y de los profesores. Uno podría revisar muchísimo material en los 900 años de la universidad y en los 450 años que tiene la escuela. Y el uso de la tecnología educativa acompañó el trabajo docente a través de ¿qué? Libros de textos, pizarras personales, láminas, ilustraciones, cuadernos de ejercicios y otros recursos mínimos que se sumaban a la presencia de la voz del educador, una presencialidad imprescindible, que por supuesto podía estar presidiendo desde la cátedra la ceremonia de la lección, como si fuera un sacerdote, o bien se desplazaba por el salón y se acercaba y acompañaba a todos los alumnos.
Así estaba un poco la tecnología educativa de la que hablamos. Pero si revisamos un poquitito más y nos metemos en Comenio, en el corazón del siglo XVII, 1650, y que tuvo y propuso exitosas experiencias en tema educativo, no porque las haya practicado él, sino que él la recolecta y la pone en la didáctica magna, expone más de una vez en su escrito, en la más importante, pero no la única relevante, la didáctica magna, muchos elementos relacionados con tecnología educativa, es decir, cosas que son innovadoras. Por ejemplo, él decía, hay que enseñar a los hombres, en cuanto sea posible, a que sepan no solo por los libros, sino por el cielo y la tierra, las encinas y las hayas. Esto es, conocer e investigar las cosas mismas, no las observaciones y testimonios ajenos acerca de ellas. Trabajemos con las cosas, no con la descripción lingüística de las cosas. Por eso aparecerán las láminas y el universo pintado, como señalaba él. Nadie ignora, señala también, que la pluralidad de objetos distrae los sentidos. Notable ahorro de trabajo tendremos en primer lugar si no se consiente a los escolares otros libros que los propios de la clase en la que están. ¿Qué está indicando acá Comenio? Que había libros que eran los que necesariamente tenían que estar en la escuela, pero que ya abundaban otros libros que se podría trabajar. Uno dice, sí, 1650, está ya la novela dando vuelta, el Quijote es de principios del siglo XVII. Si se tienen preparadas todas las herramientas escolares, tablas, programas, borradores, diccionarios, sistemas de arte, se ahorra mucho, sin perder tiempo en prepararlos, señala en otro capítulo. Y más adelante, los libros y los cuadernos indicados deben adaptarse perfectamente a nuestro principio para que realmente ayuden a presentar todo lo que queremos hacer. También se reportará de gran utilidad que el contenido de los libros, fíjense este detalle muy curioso, del cual no somos tan coherentes nosotros que manejamos todas las tecnologías, se reproduzca en las paredes de la clase en forma de lámina. Ya los textos, con enérgica concisión, ya dibujos e imágenes o emblemas que continuamente impresionen los sentidos, la memoria y los entendimientos de los discípulos. Traducido en el siglo XXI, lo que Comenio sueña es que las aulas de la universidad o de las escuelas estén llenas de pantallas que estén transmitiendo lo que el maestro está enseñando. Nosotros todavía no hemos llegado a tanto como debería ser. Si faltan las cosas de la naturaleza reales, es oportuno emplear modelos o representaciones. Esto es modelos o imágenes hechos para la enseñanza, como es de práctica constante que hacen los botánicos, los zoógrafos, los geómetras, los geógrafos. Por ejemplo, dice la constitución física del cuerpo humano y señala cómo debería, en forma de lámina o real, armarse algo que tecnológicamente nos ayude a entender el funcionamiento del cuerpo. Y finalmente, para no abundar en todo esto que ustedes seguramente conocen o pueden consultar porque es de fácil acceso, el método de enseñanza debe alcanzar tal perfección que con respecto a las prácticas anteriores debería existir la misma diferencia que admiramos entre el arte antiguo de multiplicar libros mediante la copia, ya vamos a hacer referencia a esto, y el arte tipográfico de la imprenta, que es de 2 siglos antes, es de 1460, y estamos en 1650. Descubierto, dice él, recientemente, pero porque se popularizó más. De igual manera, pasan las cosas en la didáctica. A veces la comparación son perfectas como son todas las que dice Comenio. El papel son los discípulos, cuya inteligencia ha de ser impresas con los caracteres de la ciencia. Medio criticaríamos esto de que le imponemos nosotros, pero bueno, el Comenio. Segundo, los tipos o caracteres son los libros didácticos y los demás instrumentos preparados para el trabajo, porque es lo que permite asegurar la enseñanza y el aprendizaje. La tinta es la voz viva del profesor, que traslada el sentido de las cosas desde los libros a la mente de los discípulos, enseña. Y finalmente la prensa, que es curiosa la expresión, es la disciplina escolar. Yo decía, será el currículum. No le podemos pedir a Comenio que hable de currículum porque se inventa después la palabra currículum, que dispone y sujeta a todos para recibir las enseñanzas. Curiosísimo. Cuando la escuela todavía estaba armándose, porque en 1650 ya hay experiencias exitosas, que es la que trabaja él, y está proponiendo que funcione, Comenio ya plantea la tecnología.
Y es bueno recordar también que los cambios tecnológicos que se han utilizado como soporte de la cultura, generalmente fueron atrevimiento y provocaron malestar, resistencia, desconfianza. Por eso la sociedad y la educación se llenaron de sospecha ante estos avances. Por eso nuestras universidades y nuestras escuelas tardaron tanto en muchos casos para hacer lugar a las nuevas tecnologías. A las novedades no se las aplaude en general, ni se las aclama, sino que se las critica y a veces se sospecha de ellas. No voy a abundar en lecturas, pero es el detalle del diálogo que tiene Platón en el Fedro, en donde Sócrates rechaza el invento de la escritura, porque supone que está traicionando la memoria, y que por lo tanto, si confiamos en la escritura, es probable que la gente lea sin entender lo que está diciendo, mientras que la memoria es la que acumula todo este material. O sea, el primer rechazo que tuvo la civilización fue, no escribamos, recordemos. Por eso a nosotros nos llama la atención que una Ilíada y una Odisea fueran redactadas de memoria por los aedos, los cantores populares, cuando hoy nosotros seríamos incapaces de tener una memoria tan extraordinaria, o que alguien supiera toda la Biblia de memoria como un recurso para poderse manejar en los debates que se hacían en el cristianismo. Hasta el ingreso del libro, si ustedes lo miran, también fue objeto de un ataque, porque se suponía una tecnología que podía ser perjudicial, y que esa incorporación que se veía venir, a muchos les pareció que era riesgoso. Yo les pido a ustedes que hagan el esfuerzo de recordar el primer párrafo que tiene el libro de Cervantes, el Quijote de la Mancha. Si yo ahora lo leo, como voy a leer parte de ella, ustedes verán aquí a un autor que, en nombre de muchos, porque no es el que piensa así, porque Cervantes no lo piensa, pero muchos lo piensan, está pensando que si hay muchos libros, es probable que la gente se vuelva loca y que termine mal. Por eso, en un lugar de la Mancha, dice, es pues de saber, sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, era siempre porque no hacía nada, se daba a leer libros con tanta ficción y gusto que olvidó casi todo punto de ejercicio de la casa. Tradúzcanlo a esto a alguien que estuviera todo el tiempo viendo televisión, todo el tiempo viendo novela, todo el tiempo viendo serie, todo el tiempo jugando con el celular, todo el tiempo. Todo esto lo estamos criticando hoy, pues lo criticaban en el siglo XVI, XVII con respecto a esto. Y por eso se dice en resolución, él se enfrascó tanto en la lectura que se la pasaba las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Dicho así, si uno mire, no, está dicho como una crítica al libro que podría desplazar los conocimientos tal como se estaban manejando hasta la actualidad. Con la aparición de la televisión, de la computadora y la posibilidad de estar conectado a Internet y al creciente uso de la telefonía celular, aparecieron nuevamente las voces de alarma y de condena, de resistencia y desconfianza con respecto a estos adelantos tecnológicos que podían poner en riesgo la transmisión seria de la cultura y el cuidado de las tradiciones y las cosas. Entonces, muchas veces la tecnología no ingresó porque le cerramos todas las puertas. Sin embargo, y conviene marcarlo, fue precisamente el libro el único dispositivo tecnológico que la escuela no solo utilizó, sino que lo convirtió, la escuela, en el instrumento privilegiado para la actividad educativa. Ya la universidad había hecho uso del mismo, pero el libro de la universidad era un libro policopiado a través del esfuerzo de los escribas. Basta ver lo que se llaman las iluminaciones que están en las letras capitales de antiguos libros, en que se ve al profesor por un libro y a los discípulos que están en algunas especie de bancos con sus propios libros policopiados. Pero a partir del siglo XV, con Gutenberg, casi 100 años antes de la organización de la escuela moderna, que la datamos en 1550, el libro deja de ser un producto artesanal para convertirse en un producto industrial. Y aquí permítanme que le diga a los tecnólogos que es una cosa curiosa. Probablemente el libro sea el primer producto en serie, el primero que se hace no de una manera artesanal, sino todos iguales, porque la edición consiste en eso. Esto que luego va a pasar con los zapatos, con los vestimentas y con muchos productos que sabemos
lo produce la revolución industrial. Se convirtió, a partir de la imprenta, en una producción en serie, un verdadero anticipo de la revolución industrial de siglos posteriores. Y la escuela no solo tomó este producto para enseñar y aprender, sino que la función fue tomarla como el medio privilegiado por el que el libro se socializó y pudo llegar a todos los sitios de la sociedad. Es decir, el libro entró en la escuela y de la escuela llegó a la sociedad. Habilitamos esto porque lo vamos a retomar después, esto de que el centro de divulgación de la tecnología estuvo en la escuela. La escuela es la primera que se apropió de la innovación y una vez que se lo apropió logra transformar la cultura. Y los libros, por lo tanto, no llegan desde los domicilios particulares a la escuela, sino que llegan a las familias y a los hogares desde cada uno de los alumnos que viene de la escuela. En todos los casos posteriores, voy a hacer una enumeración lenta, periódicos, diarios, imágenes fotográficas, cine, radio, grabadoras, televisión, filmadoras, videoreproductoras, computación, internet, telefonía celular, pizarras digitales, virtuales, interactivas, edificios inteligentes. Las innovaciones se produjeron fuera de la escuela y fueron vistos como una amenaza o como una fuente de distracción y peligro, como un consumo social que ponía en riesgo el trabajo académico y la transmisión de la cultura. Y mientras los estudiantes y los mismos educadores consumían y utilizaban en sus hogares estos adelantos, las escuelas no disponían ni del periódico, ni del diario, ni de la cámara fotográfica, ni del cine, ni todo lo que nombré. Por lo tanto, cuando finalmente se los fueron incorporando, resultó muy difícil convertir en un instrumento educativo y cultural a dispositivos que se utilizaban como diversión y entretenimiento. La educación y las escuelas ya nunca pudieron pasar a ocupar ese lugar de privilegio en el manejo de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, es cierto que más o menos en la década del 90, y antes también, aparecieron las películas educativas que se pasaban con las videoreproductoras en las escuelas. Pero había que competir con la costumbre familiar y las películas de diversión. Y por lo tanto no era fácil silenciar aquella costumbre con lo que le imponíamos ahí. O también las pantallas y las computadoras debieron silenciar los videojuegos que se habían instalado ya en todos los horarios. Y el uso de internet, televisión o el ingreso del celular, es curioso que también cumplió una función parecida. Miren, hay un detalle que yo quisiera compartir con ustedes, y lo he dicho muchas veces. Vieron que cuando se produce la llegada de internet, aparece la idea de que dábamos trabajo a los alumnos. Y como no todo el mundo tenía cosas, aparatos para poder manejar los datos que a veces se le pedían, se difundieron en todas las ciudades los famosos cibercafés, ciberservicios. Era, alguien ponía un local y en ese local, a veces había café, a veces no, había un conjunto de 10, 15, 20 computadoras y se alquilaba el tiempo para que la gente jugara. Todo eso, ese lugar generalmente tenía también para hacer los servicios educativos. Era frecuente que a veces se cobraba también porque el encargado del ciber terminaba haciéndole el trabajo al alumno que mientras tanto jugaba. ¿Por qué las escuelas que tenían excelente material en sus propios lugares no pusieron los ciberescolares y lograron que la tecnología estuviera en ese momento funcionando en la escuela? Yo me extendería algo más. Abundan los gimnasios para la gente vaya a cultivar su cuerpo. ¿Por qué los gimnasios, con toda la aparatología, no están en el interior de las escuelas para que la educación del cuerpo y la educación física no esté con los instrumentos que la tecnología hoy acompaña a la formación del cuerpo? La escuela está llegando tarde, la universidad por supuesto que llegó tarde, porque fue la que tardíamente se dio cuenta de que había que incorporar los dispositivos tecnológicos, y así nos va en todo esto. Pasaron siglos sin que la escuela y la universidad tuvieran mayores modificaciones, porque la didáctica depositaba el poder ¿en qué? Buen manejo de los contenidos que debían transmitirse con claridad. Orden, teatralidad expositiva de los docentes. Por ejemplo, en la universidad era claro que la solvencia de los profesionales que dominaban los contenidos era la garantía absoluta de la capacidad docente.
por ejemplo, en la medicina, en el derecho, en la ingeniería, si era un excelente profesional del derecho y además era un excelente expositor, qué didáctica, qué tecnología, bastaba con ese profesor. Y ustedes recordarán, excelentes profesores con esta característica. Y usaban el pizarrón, solo mencionaban algún libro para que uno... Pero era exposición pura. Ahí estaba la base, principalmente en la universidad. En el respaldo de buenos libros de textos, a veces preparados por los mismos profesores. En el interés, de un detalle, y la disposición de los estudiantes que estaban matrizados para poder aprender. Íbamos a la escuela porque había que ir a aprender, no para ir a pasar el tiempo y además aprender. Y todo se completaba con algunas láminas, un buen manejo del pizarrón, el profesor y el maestro hablaba, exponía, y los estudiantes seguían el texto y registraban. Ahí estaba toda la estrategia didáctica que se respaldaba en mínimas tecnología educativa. Sabemos que la tecnología educativa tiene una historia reciente, como una disciplina asociada a la didáctica, y fue tomando cuerpo casi en la segunda mitad del siglo XX e invadiendo los diversos estamentos del sistema, para hasta asomarse a los muros de la universidad y luego finalmente ingresar. No fueron los principios o la demanda de la didáctica lo que convenció, sobre todo cuando se trabajó con adolescentes y cuando se trabajó en la universidad, sino la condición en la que comenzaron a sumergirse culturalmente los docentes, pero sobre todo los estudiantes. A nosotros nos cambiaron los sujetos y por eso nos dimos cuenta de que había que cambiar la tecnología. El impacto creciente y envolvente de los medios de comunicación fue llenando los ojos y los oídos de imágenes, sonidos, músicas, mensajes, ruidos. A partir de la década del 80, el sujeto que ingresaba al aula era un sujeto que vivía una vida asociada con todos estos medios, o sea, ruidosa y con imágenes, que comenzaban a impregnar su subjetividad y encontraba que la escuela ya no era una prolongación austera, silenciosa, neutra, un templo del saber de su casa, de su hogar, sino que solamente en la escuela reinaba el silencio y la serenidad propia de las iglesias, con la presencia de discursos monocordes, ejecuciones solitarias y un telón siempre inmóvil, la pared, la pizarra, el docente y el escritorio. Precisamente por eso, lentamente, y yo lo viví toda mi carrera docente, como un virus, a partir de los años 80, los alumnos comenzaron a llevar ocultos entre su ropa, eso que decía Comenio que no debían hacer, a concurrir portando innovaciones tecnológicas. Lo primero que llevaron fueron pequeñas radios, pilas, que es lo que escuchaban en secreto mientras el profesor estaba hablando de trigonometría. Ellos estaban escuchando otra cosa. Al poco tiempo comenzaron a traer el Walkman, que era el famoso reproductor a través de cassette, pero al poco tiempo, y los cassettes de audio. Después vino el Discman, que era más difícil de disimular porque tenía el tamaño de un disco, de un disco. Pero después hábilmente alguien dijo, no, ahora viene el MP3 y ahora viene el MP4, y hasta que llegó el rey, su majestad, el celular, donde el alumno puede hacer absolutamente todo lo que quiera, porque tiene para ver series, para ver películas, para escuchar música, para hablar con su novia o con su novio, para hablar con su padre, para chatear, para hacer todo lo que quiera. Es decir, nosotros encerrábamos la escuela y la queríamos poner a defensiva de todo lo que venía, y el chico vino subjetivamente armado con todo esto y con aparatos tecnológicos que los tenía. Por supuesto que también lo tenían los docentes, que a veces lo llevaban pero no lo utilizaban. Es verdad que esto se dio principalmente entre los adolescentes, que eran los más atrevidos, y en la escuela media, pero cuando los cambios generacionales se extendieron, lo vimos en la universidad. He tenido alumnos en la universidad que mientras yo explicaba entusiasmado los temas estaban conectados con algo. Y entonces es probable que estos fenómenos culturales se hayan metido en la universidad. No se los voy a decir a ustedes que tienen cara de tener esta práctica. No son los estudiantes de mediados del siglo XX los que estudian hoy medicina, ingeniería, derecho, economía. Ya no están más esos. Esos son profesionales que ya tienen 50 años. En nuestro tiempo, aunque muchos docentes, y los escucho todavía, sigan diciendo en la sala de profesores que qué lástima que no tenemos estudiantes como los de aquella época. Y ejerzan como si los alumnos fueran como antes. Desde hace más de 10 años, también los estudiantes universitarios
constituyen generaciones que han crecido envueltos en tecnología. Porque hay gente que hasta calcula el tiempo que hay que hacer. Han crecido con 10.000 horas de videojuegos, más de 5.000 horas leyendo cosas que tenían poca importancia, la vida atravesada por la televisión con más de 20.000 horas, y chat y aparatos tecnológicos. ¿Les parece que pueden llegar a la universidad, desprenderse de todo eso y ser sujetos académicos que se adecuan a lo que ustedes le están proponiendo? Imposible. Por eso es que nosotros nos damos cuenta de que la tecnología se debe instalar con estrategias que estamos mencionando. Los jóvenes, sumergidos en esta identidad digital, entienden y decodifican diferente y crean diferente y comunican diferente y coordinan diferente y aprenden diferente. Se trata asimismo de jóvenes que con un amplio dominio de los medios digitales, lo que les ha permitido tener medios de expresión a su alcance, que también pueden convertir en canales para construir su identidad o para transgredirla. Las redes y todas las formas de chat instantáneo constituyen un lugar de socialización sumamente importante y funciona también como una fuente de aprendizaje global, de carácter informal, que multiplica el caudal de información que viene de una manera aluvional y sin orden, lo que dificulta la constitución de los verdaderos conocimientos, ya que se genera un clima de incertidumbre porque hay muchos datos y falta la capacidad para jerarquizarlos y valorarlos. Estos son los alumnos que tenemos. ¿Cómo no pensar en la tecnología de la educación si todo ha cambiado? Los hogares, las costumbres, las diversiones, las ciudades, la cultura, ha cambiado el paradigma. No se trata solamente de otros usos culturales o una mutación de gustos o hábitos. Aquí se produjo una revolución de los soportes tecnológicos que comenzó a poblar las casas, las familias, los autos, las habitaciones. Los medios ausentes en el pasado fueron ingresando uno tras otro para colarse en el living, en el comedor, en la cocina, en las habitaciones, hasta que los reproductores de sonido, de imágenes, de música, de películas, de noticias, comenzaron a formar parte del paisaje obligado de cada casa y de la vida familiar. Así como cada sujeto se mueve por la vida envuelto por y sumergido en los mensajes de los medios. Por eso, la tecnología educativa, asociada a la comunicación e la información, comenzó a entrar en la escuela, porque si no, nos hubiesen derribado los muros si nosotros no lo hubiésemos querido dejar. Medio es como que o cambian ustedes los códigos o nosotros no entendemos nada. La tecnología no opera de manera inocente y neutral, sino que además de funcionar como un recurso, transforman la subjetividad de los usuarios. Son sujetos distintos, cambian la forma de percibir, de organizar el discurso y el pensamiento, la manera de juzgar, de preferir, de postergar. Estos chicos vienen con muchos mensajes dentro. Cuando uno ve a esos chicos, nenes, que a veces que recién comienzan a caminar y que están jugando con tablet o con celulares, piensen que están incorporando cosas que los anteriores nunca tuvieron y que no es algo que sucede y no pasa nada, pasa muchas cosas, en su percepción, en su forma de incorporar cosas, en su subjetividad, en todo. No hay subjetividad que se resista, porque las nuevas tecnologías ejercen una influencia sutil, pero determinante en nuestro cerebro. Eso no es bueno. Hay un caso histórico que ustedes pueden compartir conmigo, que yo voy a relatárselo. Hay un filósofo que muchos conocen y muchos no conocen, pero nombran mucho porque queda muy bien, que es Friedrich Nietzsche, además hay varias películas últimamente sobre ella, que estaba enfermo y cansado porque no podía pelear con sus problemas de vista. Y en 1882 compró una máquina esférica, muy interesante, pero búsquenla, porque no es como la máquina que conocemos de escribir, para escribir en lugar de escribir a máquina, en lugar de escribir a mano. Es curiosa. Él suponía que iba a resolver el problema. Parece que en parte lo resolvió, porque él murió en 1904, es decir, tuvo tiempo todavía para trabajar. Pero ¿saben lo que se descubrió? Que cuando Nietzsche comienza a escribir con esa máquina, hay un Nietzsche distinto en la escritura y en la producción. Porque se convierte en alguien que escribe de una manera distinta. El mismo Nietzsche le comentó a un amigo, tienes razón, nuestros instrumentos de escritura participan en la formación de nuestro pensamiento. La prosa de Nietzsche se volvió más estricta, lacónica, poseía una contundencia nueva, como si la potencia de la máquina, que es el hardware,
obedeciendo a un extraño mecanismo, se transmitiera a las palabras impresas de la página. Nuestros útiles de escritura participan en la formación de nuestro pensamiento. Yo, que soy ya viejo, he participado de todas las innovaciones tecnológicas en la escritura. Desde escribir a mano hasta que en algún momento incorporé la máquina de escribir, las Olivetti, las Remington, los policopiadores más elementales, los polígrafos, y otros que teníamos. Las fotocopias llegaron después, aparecieron las primeras máquinas electrónicas, que llegué a tener alguna, aquellas que memorizaban una página y algunos un documento entero, hasta que pasé a la computadora. Cuando reviso las cosas que escribía en cada momento, me doy cuenta de que yo cambiaba, que con cada sector he cambiado, que ahora pienso pensando en la página que me presenta el Word, o sea que me matriza la forma de pensar esto. ¿Se imaginan nuestros alumnos con todo lo que reciben, que es mucho más que lo que nosotros tenemos? Efectivamente acá hay muchísimo, mucho más. Las redes sociales, los soportes tecnológicos, los buscadores, los metabuscadores, los bots, los robots, los rastreadores, los diversos niveles de Internet, las plataformas de los medios, los mega archivos, los servicios que nos ofrecen músicas, obras de teatro, películas o series, parece que fueran nuestros servidores, tanto les llamamos nuestros servidores, pero no es así, no lo son. Nos convierten a nosotros en sus servidores, porque somos nosotros los que obedecemos, aceptamos, nos sujetamos a sus mandatos, a sus entornos, a sus mecanismos de funcionamiento. Cada vez que ingresamos a un motor de búsqueda o a una red social, estamos aceptando sus condiciones sin proponer o imponer las nuestras. Google me reconoce cuando busco algo y me da a mí algo distinto que le da al otro que está al lado mío. Facebook hace lo que quiere con lo que yo quiero hacer y me conecta con gente que no quiero tener y no me conecta con amigos que yo querría tener porque maneja y me dice sujetate lo mismo, Twitter, Instagram, lo que ustedes quieran. El mundo se ha vuelto tecnológico. La cultura tiene un 90% de objetos y artefactos que son tecnológicos. Y nuestras escuelas y nuestras universidades siguen siendo escuelas y universidades de papeles, llenos de papeles y poquísima tecnología. En medio de esta multitud de productos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son las que giran en torno a 3 medios gráficos: la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones. Pero giran de manera interactiva e interconexionada, lo que permite conseguir nuevas realidades comunicativas. Las TIC son el conjunto de tecnología que permiten el acceso, la producción, el tratamiento, la comunicación de la información, presentada en distintos códigos y soportes. Yo puedo aprender con texto, puedo aprender con imagen, puedo aprender con sonido, puedo aprender con otros elementos o mezclados entre sí. Estas nuevas tecnologías, relacionadas con todas las restantes y con claras influencias sobre ellas, tienen las características únicas: inmaterialidad, interactividad, interconexión, ubicuidad, digitalización, innovación, diversidad, automatización y hasta funcionamiento en redes, algo que nosotros no teníamos en recursos anteriores. Para la educación, la presencia de estas nuevas tecnologías tiene un particular resonancia y cuidado cuando se descubre que los sujetos que están sentados en las aulas y que frecuentan la universidad están atravesados, matrizados por nuevos instrumentos y recursos. Se ha establecido tal relación de dependencia con la tecnología que ha alterado no solo nuestra convivencia y nuestra identidad, sino también la relación con el entorno y la propia realidad. Las redes controlan nuestra memoria, empatía, comunicación. La atención se ha vuelto limitada y parcial. Cuesta hacerles lugar a la reflexión interior y todo se vuelve instantáneo y veloz porque los mensajes, las imágenes, los sonidos tienen una duración limitada y son sustituidas permanente por otro y otro y otro. Nos volvemos adictos, dependientes de algunos artefactos tecnológicos que necesitamos como prolongación, como apéndice de nuestro propio cuerpo, consultándolo de manera continua. Sin ellos es imposible porque nos sentimos atrofiados. Algunos dicen que el celular, para mucha gente, se ha convertido en algo que si no lo llevan es como si les faltara la mano, o les faltara la memoria, o les faltara algún mecanismo de comunicación.
Por su parte, el desarrollo de las nuevas tecnologías permite la configuración de nuevos mundos, los llamando mundos virtuales. Es decir, navegar en la red, chatear, leer un libro o un diario, guardar los recuerdos como imágenes digitalizadas, crear artes digitales, asumir identidades virtuales, ver, dialogar con otras posibilidades. Lo virtual irrumpe en nuestra vida cotidiana, se naturaliza, forma parte de ella, y entonces se pagan las cuentas, se habla, uno se informa, se lee, se puede uno enamorar, se puede recordar, se puede excitar, puede emocionar, se puede conocer, muchísimas cosas. Lo virtual interactúa con lo real, más aún, lo virtual se hace real, y en algún caso sustituye lo real. Lo virtual es más que una categoría tecnológica y se transforma en una categoría filosófica, estética, política, una nueva ontología. Los simuladores o experiencias de video e imagen o la misma realidad aumentada, ciertas experiencias personales en las redes sociales, se introducen en el corazón mismo de lo real y obliga a replantear y a repensar viejas disputas. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de realidad? ¿Dónde y cómo se mide el límite entre realidad y ficción? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es la copia? ¿Cuál es la esencia y cuál es la apariencia? ¿Qué es lo ideal y qué es lo material? Y la pérdida del objeto es la pérdida de la materia y por consiguiente la pérdida de lo sensible en tránsito hacia lo inteligible. Un mundo, por lo tanto, con muy pocos objetos capaces de condensar a todos los otros, fundidos en una gran matrix donde unos pocos objetos que homogeneizan la materia hacen que lo virtual pueda ser leído también como el corte final del hombre con la naturaleza. Lo curioso es que se disuelve en lo digital, es decir, en un código binario con infinitas combinaciones, por el cual todo se almacena en datos, porque digitalizar es convertir cualquier señal de entrada continua en una serie de valores numéricos. Este sistema puede ser utilizable para computadoras, cámaras de fotos, videos, teléfonos, autos, lo que ustedes quieran. La desmaterialización del objeto permite disponer de una autonomía, independencia y generar otra forma de interactuar con él. Todo se digitaliza, se virtualiza, se vuelve la construcción de un algoritmo. ¿Cómo utilizar todos estos recursos en la educación, en la universidad, y al mismo tiempo permanecer fieles a la realidad, a la cultura, a la verdad, a la demanda que implica acompañar la formación de las nuevas generaciones y oficiar de transmisores sistemáticos y críticos de la cultura? ¿Qué hacer o qué debe hacer la escuela, la educación, la universidad en medio de este nuevo paradigma? Entonces, el planteo que finalmente uno se queda planteando es, ¿qué hacemos? Porque en última instancia acá tenemos algunas cuestiones que pueden ser liberadoras o pueden ser opresoras. Se plantean los grandes desafíos de la educación que deben equiparse con todos los recursos de las nuevas tecnologías sin quedar presa de todas sus consecuencias. Una paradoja difícil de resolver. Es decir, es necesario saber cómo usar todos estos recursos y al mismo tiempo asegurar la libertad a los sujetos de la educación para poder desprenderse de estas nuevas y engañosas formas de esclavitud en la que está sumergido y de la que son víctimas inconscientes, como si se tratara de la platónica alegoría de la caverna. Y este es el papel liberador que debe tomar la pedagogía liberadora, la de Freire de los 70, con otro esquema, en la universidad y en las escuelas, con mucho sentido de pensamiento y pensamiento crítico. En este sentido, la escuela y la universidad son lugares en donde se logra el conocimiento inmediato y directo de la realidad. Y no nos quedamos atrapados en versiones, reflejos, interpretaciones. Se superan los síntomas de la intoxicación, que tapa la ignorancia con el exceso, nos ahoga en la confusión y la perplejidad. Se trata de convertir los datos necesarios para hacer de ellos conocimiento. Y finalmente también es necesario desarmar la tutela de las máquinas y el reino de los expertos, los que mueven los hilos de la escena, detrás de la escena, y dejar de ser usuarios y consumidores sumisos
para ejercer los derechos que corresponde que tengamos en un mercado que quiere convertirnos en esclavos de las nuevas tecnologías. Debemos recordar que las nuevas tecnologías asociadas pueden gobernar el mundo y organizar nuestra vida cotidiana, pero se pueden convertir en una tortura si es que nos sujetamos solamente a ella. Habría acá, como para hablar brevemente, pero quiero saltearlo para llegar al final, la concepción de que las nuevas generaciones se los considera, aunque el término fuera a ser discutido, una generación que en sí misma es como un nativo digital y que por lo tanto tiene condiciones como para manejar con mayor soltura estas nuevas tecnologías. Y que los docentes de más edad, aunque cada vez quedan menos de ese tipo de docentes, son los migrantes digitales, aquellos que llegan después. Bueno, unos y otros tienen mucho para aprender de sí mismo y de los demás, porque a veces el nativo no tiene la capacidad, y es tan experto como el migrante, por el manejo que puede tener de los sistemas de pensamiento y de la cultura en general. Y a su vez, el docente aprende de la habilidad con que se pueden manejar las nuevas generaciones con una subjetividad atravesada por las tecnologías. Déjenme cerrar con algunas propuestas con respecto a la universidad del presente y del futuro y también de la educación. Primero, el responsable de la mayor transformación en el formato de la enseñanza y los recursos de aprendizaje mediado por la tecnología no fue ningún ser humano, ningún programa, ninguna empresa, fue un virus. El virus chino, el autor de la revolución inesperada, porque con diversos grados de preparación, con mayor o menor entusiasmo, con recursos generosos escasos, los docentes y los alumnos abandonaron la tranquilidad aburguesada de las aulas y asumieron el trabajo como lo hemos experimentado en el año 2020 y pienso que todavía seguirá en alto grado en el 2021 en la educación a distancia. Tal vez sea el momento más adecuado para permitir que la educación se expanda, se extienda, se proyecta, se amplíe, se multiplique y se vuelva ubicua y que tenga muchos instrumentos y canales de funcionamiento. Por favor, no volvamos a la normalidad, no regresemos a la comodidad de lo que ya conocemos. Demos un salto, eliminemos todo tipo de fronteras, espacios establecidos, tiempos ordenados y cronometrados para enseñar y para aprender. La presencialidad debe asociarse, en mi juicio, pero también muy pensado para que funcione perfectamente, con la virtualidad y la distancia, para que realmente la enseñanza sea global y el aprendizaje también lo sea. Segundo, la presencia plena y efectiva de las nuevas tecnologías. Para pensar una educación como la que proponemos, necesitamos de las innovaciones tecnológicas reales, no algunos restos que nos quedan. Hasta ahora las instituciones, todas muy pocas y en general muy caras, no han incorporado las nuevas tecnologías a sus procesos de enseñanza. Las aulas de las universidades siguen siendo una proyección de las aulas del siglo XIX o si quieren ustedes de alguna del XX. Es verdad que tanto los docentes como los estudiantes están armados de nueva tecnología, pero no hemos puesto en la arquitectura y en el diseño todo lo que se necesita. Los diseños arquitectónicos y sus rediseños deben incorporar lo que el siglo XXI le demanda. Por ejemplo, pensemos, las pizarras digitales inteligentes o pizarras digitales interactivas que existen en el mercado desde 1990 y que representan un dispositivo ideal para integrar muchos recursos digitales y tradicionales, deberían estar en las aulas, como están en las salas de reuniones de los gobiernos, de las empresas, de los grandes eventos, de los equipos de fútbol, y que son de uso habitual en los medios de comunicación y en los grandes clubes, por ejemplo. Tercero, no subordinar lo educativo al reinado de las dictaduras tecnológicas y tecnocráticas. Uno de los lugares en donde el sistema educativo y las universidades más han intervenido ha sido la organización, supervisión y control administrativo y pedagógico de todas sus acciones. Personal directivo, administrativo y docente. Allí sí, la tecnología, tomando paradigmas y modelos netamente empresariales y en muchos casos de la vieja escuela taylorista y fordista, ha logrado los mejores resultados. Las universidades, por ejemplo,
compiten por tener los mejores sistemas de seguimiento de asistencia, de sueldo, de sílabus, de notas, de promociones, de actividad de los docentes, de cumplimiento, de promoción, como si se tratara de una sociedad de control perfecta, la de Deleuze. No hay actividad que no sea supervisada, mejor aún, no hay ninguna actividad que no se considere efectiva y real si no figura en algún lugar de las planillas. Y aquí está el problema. Es oportuno que sea el discurso educativo y el sano criterio racional, una gestión de calidad de los principios que monitoreen estos dispositivos y que no quede la universidad en manos de los administradores y los tecnólogos, que puedan terminar destruyendo la educación detrás de una discutible supervisión. No siempre los santificados y aplaudidos indicadores de calidad, basados en esto que hemos mencionado, son el resultado de los estándares que consagran estas prácticas, que ignoran el verdadero sentido del trabajo docente y el impacto profundo en la educación. La educación formal, pero sobre todo la universidad, debe funcionar como una instancia de vigilancia epistemológica para asegurar que los conocimientos, no la información, y los saberes, no las opiniones, y la verdad, no las conjeturas, son las que se enseñan en las aulas, son las que transmiten los profesores, y sobre todo son los que estudian y aprueban y acreditan los estudiantes. La vigilancia epistemológica permite instalar reales controles de calidad. Esta es mucho más que una planilla, para asegurar la transmisión de la verdadera ciencia, los conocimientos genuinos, auténtica cultura y formación de competencia para el futuro ejercicio profesional. No se puede permitir que el reinado de las TIC y las tecnologías, haciendo que convirtamos las escuelas a veces en un carnaval, arrasen con los contenidos de las ciencias y de las disciplinas. Y en quinto lugar, finalmente creemos que los espacios de educación son lugares, escenarios, donde es oportuno apagar los celulares, cerrar las notebooks, las tablets, sacar la mirada de las pantallas, aquietar los oídos y liberarlo de los auriculares. Quedarnos sin conexión con las noticias, las películas, las series. Basta. No tenemos más que nosotros solos o nosotros y los que estamos compartiendo el momento. Y allí encontrar el buen lugar para el pensamiento, al bien pensar, al silencio, la serenidad, la escucha. Que nadie ni nada nos prive de la capacidad de pensar y de expresar el pensamiento. Que no nos tapen la boca ni nos quiten la palabra con tecnologías atrayentes, lluvia de ruidos, músicas electrónicas, que no nos distraigan y no nos regalen falsos juegos de avalorio para entretenernos. Por el contrario, que tanto los directivos, que también le hace bien a ellos, como los docentes y los alumnos sean amantes apasionados, filos del saber, sofos, filosofía, que defiendan y ejerzan la libertad de pensar para argumentar, para disentir, para consensuar, para pensar juntos y crear soluciones superadoras a los problemas comunes. Que aprendamos todos a bien pensar, que mal pensados sobran en este mundo. Es decir, a pensar por cuenta propia, armado de tecnología si es necesario, pero sin doblegarnos ante ningún amo, ni subordinarnos ante ningún algoritmo, por perfecto que sea. Así tal vez podamos hacer que la educación, aunque no solo la educación, nos asegure una vida más digna, más plena, más feliz y una sociedad que logra vivir con todos sus ciudadanos un verdadero desarrollo humano. Es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Nutter. Un placer escucharlo, saber de usted, sobre todo de esa experticia que tiene dentro de la producción científica, todos sus documentos que los hemos leído, aquellos que estamos en el sur, epistemología del sur, buscamos siempre esa emancipación que viene del alma, ¿no? De volver a las aulas desde un punto de vista de juicio crítico, de pedagogía crítica, de no dejarnos vencer realmente por las tecnologías que nos abrazan e incluso por momentos nos causan depresión. Algunos que estamos pasando por difíciles momentos pandémicos, pues sabemos a lo que nos referimos, que es necesario dejar a un lado esta tecnología y también abrazar a nuestras familias.
Y por eso, doctor, usted nos hablaba sobre los prosumidores. Nosotros tenemos estudiantes prosumidores, producen y consumen. ¿Cómo es posible que nosotros no seamos prosumidores también para ellos en una interrelación como nativos digitales y migrantes digitales? Es decir, que nosotros debemos buscar la episteme dentro de la formación y manejarla con la tecnología, pero nosotros manejar la tecnología, no la tecnología nosotros. Muchas gracias por esta intervención, porque nos hace reflexionar nuestros principios básicos como docentes.